explicaréis a vuestro público que vais a realizar un pequeño experimento. Para ello, vosotros como mago habéis escogido una serie de predicciones que os habéis escondido, ¿vale? Y que con la ayuda de uno de vuestros espectadores, pues os va a ayudar. Lo primero que le pedís es que os diga basta cuando él desee, ¿de acuerdo? Iréis dejando cartas sobre la mesa y cuando él diga que paréis, pues paráis. Supongamos que lo decide en esta posición, ¿vale? Le pedís que coja la primera carta y sin enseñarla a nadie, que se la esconda en uno de sus bolsillos. Ya puede escondérsela en su bolsillo izquierdo o en su bolsillo derecho. Supongamos que lo hace en el bolsillo derecho. Que coja la siguiente carta y se la guarde en el bolsillo opuesto al anterior, es decir, en el izquierdo. Que la siguiente carta la deje sobre la mesa, ¿vale? A continuación, le pedís que elija uno de sus bolsillos, tanto el izquierdo como el derecho, el que él prefiera. Supongamos que elige el izquierdo. En ese momento, le pedís que vaya sacando su carta lentamente y vosotros haréis lo mismo. Se comprobará que efectivamente los dos habéis sacado la misma carta. La primera predicción se ha cumplido. Ahora vamos a hacer lo mismo con el otro bolsillo. Él irá sacando su carta poco a poco. Vosotros haréis lo mismo y se comprueba que efectivamente la segunda predicción es totalmente idéntica. Para finalizar el efecto, solamente quedan las cartas que están sobre la mesa. Se levantan y se comprueba también que son completamente las mismas, ¿vale? Este sería lo que es el efecto y a continuación os explico cómo realizarlo. Para hacer este juego, de lo único que se necesita es de una baraja de cartas. Yo os recomiendo que las que uséis como cartas predicción sean de distinto dorso que las del resto. De esta forma, vuestro público podrá diferenciarlas de manera fácil. Lo primero que tenéis que saber es que de vuestra baraja de cartas tenéis que elegir 3 de ellas. Yo en mi caso he elegido estas 3, pero vosotros podéis elegir las que queráis, ¿de acuerdo? Una vez elegidas, 2 de ellas nos las vamos a guardar en cada uno de nuestros bolsillos y la tercera la dejaremos sobre la mesa. Le explicaremos al inicio del juego a nuestros espectadores que tenemos sobre la mesa una carta predicción. Las otras 2 que tenemos en nuestros bolsillos no se lo diremos hasta el final del efecto. Por cierto, es muy importante saber en cada bolsillo qué carta tenemos. A continuación vamos a ver por qué. El juego requiere de una mínima preparación. Las 3 cartas que habéis elegido las tendréis encima de vuestra baraja, es decir, en top. Y es muy importante que mantengáis un orden. Por ejemplo, yo voy a tener el rey, después voy a tener el 6 y finalmente el 3, ¿vale? Rey, 6, 3. Ahora ya estaríamos preparados para empezar el juego. Le indicaremos a nuestro espectador que tenemos una carta predicción sobre la mesa y ahora procederíamos a mezclar las cartas. ¿Cómo conseguimos mantener las 3 cartas de arriba siempre? Bueno, pues a la hora de dividir la baraja de cartas en 2 paquetes, vamos haciendo pequeñas mezclas y lo único que tenemos que tener en cuenta es que esta parte de aquí siempre tiene que quedar por encima de todo, por lo menos las 3 primeras cartas. De esta forma, por mucho que mezclemos, las 3 cartas que nosotros habíamos preparado siguen manteniendo su lugar. El juego radica en un truco muy sencillo y es forzar las 3 cartas al espectador. La persona que sepa forzar cartas puede usar la forma que él tenga de forzar cartas. Yo aquí os explico una de tantas formas, ¿vale? Una vez que habéis mezclado las cartas como os he indicado, lo único que tenéis que hacer es pasaros un paquetito de cartas a la otra mano, ponemos el resto de cartas encima, pero haciendo un break, y es separando las cartas con la ayuda de nuestro dedo meñique. A continuación, iremos cogiendo paquetitos de cartas y poniéndolos sobre la mesa. Le indicaremos a nuestro espectador que nos diga basta cuando él desee. Lo único que tenemos que hacer, lo diga cuando nos lo diga,
es cortar justo por donde tenemos nosotros el break, ¿vale? La separación con el meñique. ¿Qué nos dice ya? Pues justo cortaremos en esta posición. En esta mano tenemos las 3 cartas que teníamos preparadas. Otra forma de hacerlo, por ejemplo, sería haciendo lo mismo. Nos llevamos un pequeño paquete a la otra mano, hacemos la separación con el break y hacemos un rifleo con la ayuda de nuestro dedo pulgar, de esta forma. Y le indicamos a nuestro espectador que nos diga basta cuando él desee. La verdad es que nos da igual cuando él nos pare, de tal forma que cogeremos nuestro dedo medio, lo introduciremos por donde el espectador ha querido, esto es muy visual, y con la ayuda de nuestro dedo pulgar, lo que vamos a hacer es cortar justo por donde está nuestro dedo meñique. De tal forma que el espectador piensa que hemos cortado por donde él ha querido, pero en realidad hemos cortado por donde teníamos nuestro meñique. Estas cartas ya no las necesitamos y tendríamos de nuevo encima las cartas que teníamos preparadas. En este momento le pedimos a nuestro espectador que coja la primera carta y que se la guarde en uno de sus bolsillos. Es muy importante, como nosotros sabemos que la primera carta es el rey de picas, es muy importante que nos fijemos en qué bolsillo se lo guarda, en el bolsillo izquierdo o en el bolsillo derecho. Que coja la siguiente carta y que se la guarde en el bolsillo opuesto al anterior. Si se la ha guardado en el bolsillo derecho, pues que ahora se la guarde en el izquierdo. Y la tercera carta, que la ponga sobre la mesa, al lado de nuestra carta predicción. Ahora vendría lo que es el efecto final. Y sería darle a elegir uno de sus bolsillos, que elija el izquierdo o el derecho. Supongamos que nos elige el izquierdo, ¿vale? Entonces el espectador le pedimos que vaya sacando su carta y que la enseñe al mismo tiempo que nosotros nos metemos la mano en nuestro bolsillo y sacamos nuestra carta. Y lo que vais a hacer es enseñar dos personas, dos cartas distintas, a ver si son iguales. Por eso os decía al principio que es muy importante saber en qué bolsillo se guarda el espectador la carta. Porque si esta carta se la ha guardado en su bolsillo izquierdo, nosotros tenemos que echar mano de nuestro bolsillo izquierdo. Porque en ese bolsillo es la carta que tenemos, en este caso, el 6 de corazones, ¿vale? Entonces, le hacemos saber que tiene que sacar su carta, enseñamos los dos al mismo tiempo y se comprueba que las dos cartas son iguales. Le pedimos que saque la carta que tiene en su otro bolsillo, nosotros haremos lo mismo y las cartas son iguales. Y ya para finalizar el juego haremos lo mismo con las cartas que están sobre la mesa. ¿Vale? Este sería lo que es el truco del juego. La verdad es que todo se resume en un simple hecho, y es que nosotros las 3 cartas las hemos forzado al espectador, pero con el despiste del bolsillo de la carta predicción, si lo envolvéis de una manera correcta, la verdad es que el efecto es bastante sorprendente, porque al final la gente no sabrá muy bien cómo has sabido o cómo has tenido tú en todo momento a la carta predicción que él supuestamente al azar ha escogido, ¿vale? Como siempre os digo, os recomiendo que lo practiquéis un mínimo de veces, ¿vale? Para que luego a la hora de hacerlo, pues los movimientos sean lo más naturales posibles. Si os ha gustado, le dais a un me gusta y os recomiendo que suscribáis al canal para que no os perdáis ningún truco de magia. Muchas gracias por verme y nos vemos en el próximo truco. Adiós.